Aleluya, hermanos. Vamos a compartir ahora las escrituras. Vamos a buscar en Hechos 21, versículo 21. Hechos 21, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Hechos, capítulo 21, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 3. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Amén. Después que lo hayan anotado, por favor, vamos a buscarlo para leerlo en señal de reverencia, ¿verdad? Hechos capítulo 21, versículo 21. Vamos a ir leyéndolo gradualmente. Amén. La palabra se lee en nombre de Yohé Bajei, que será el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua Mashiach, y el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim. Dice así el capítulo 21 del libro de Hechos, versículo 21, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre las naciones a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Amén. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Adón Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Elohim, así abundéis más. ¿Y qué dice? Y más. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, ese capítulo hasta el versículo 16 habla de la unidad en el Ruach. Efesios 4, 3 nos muestra un vínculo. Dice: solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo del Shalom. En el vínculo del Shalom. Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice, mis hermanos: y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De la Jabad, que es el qué? El vínculo perfecto. Padre, te pedimos que a cada uno de estos versículos, tu palabra dada, venga con el binat, venga con la fortaleza, venga con la guianza, venga con la jomá tuya, para que cada quien reciba lo que tú tienes en unión a ti en esta noche. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema que vamos a darle continuidad en esta noche tiene que ver con
la apostasía, el vínculo y desvínculo con el esposo original. Amén. Dice, la apostasía, el vínculo y desvínculo con el esposo original, segunda parte. Amén. Vimos en la esencia, en lo que era todo lo que tenía que ver con la semiología y la etimología, en la que mostraba que la palabra chanef y meshubá del hebreo al español era apartado de Elohim, era ser apóstata. O sea, era que se había roto la relación con Elohim. Amén. Era apartarse, retirarse. Era una rebelión. Y esto en el libro de Jeremías lo tocamos en el primer capítulo y sigue manteniendo la esencia, porque el tema en el que nos habla de la apostasía, cómo se ha apartado, cómo se ha roto el vínculo con Yahshua HaMashiach, el vínculo con Yohé Pahei. Amén. Y ese vínculo había una relación que era de qué? De esposo, que es asimismo Yahshua HaMashiach, con nosotros la esposa. Entonces hay un desvínculo en ese sentido. Amén, mis hermanos, un desvínculo. Y ese desvínculo es importante que podamos tener en cuenta que en este tiempo, paralelo a la prédica anterior, se recuerdan de las iglesias que tenían un modelo de que 5 iglesias que habían apostatado en los tiempos en los cuales Yohé Pahei le dio el mensaje a Juan, pero para que se lo diera a un dado por cada iglesia, para que eso quedara marcado. Amén. Y eso nos daba a nosotros una revelación que hay asimismo iglesias que están haciendo lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis. Esas 5 iglesias están haciendo lo mismo que hicieron en aquel tiempo, que apostataron, están apostatando. Entonces hay unas características, pero de la misma manera hay personas que han apostatado, han roto el vínculo, han roto el vínculo porque se han puesto a adorar otras entidades, otros dioses. Y para Yohé Pahei y Yahshua HaMashiach, cuando se ponen a adorar a otros dioses, se han desvinculado. Y él primero se lo decía a Israel, pero nos lo decía a nosotros. Y aquí en el libro de Hechos y en el libro de Efesios nos trae, porque en el libro de Hechos eran los tiempos de esa iglesia inicial, primitiva. Amén. En Hechos 21, ¿se recuerda? Amén. ¿Cierto? Estaban en un momento crucial, en un momento en que los discípulos estaban siendo perseguidos, como las iglesias ahora. Por ejemplo, en Nueva York, quemaron una iglesia cristiana. Amén. La quemaron en Nueva York. Gente del Islam. Entonces, para esos tiempos, en el libro de Hechos, después del Padre usar poderosamente a los Shelijín, igual que a Pablo, comenzaron los arrestos. El arresto de Pablo fue ahí. Y por eso lo estaban acusando de que estaba poniendo a apostatar a lo que Moisés había dicho. O sea que el evangelio que estaba diciendo, asimismo Pablo, con relación a la circuncisión. O sea que hay muchos que en este periodo de tiempo van a querer utilizar el mismo evangelio para acusar a los mismos hermanos. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Había muchos
que estaban celosos por lo que estaba en la Torá, pero específicamente ahí se refería a que cuando Pablo hablaba de todo esto, le decía, mire, no necesitan circuncidarse, porque el mismo Yeshua ya le había enseñado que no era la circuncisión lo que valía, ¿sí? Sino que era precisamente el corazón. La circuncisión del corazón tenía que ver, era con reconocer el pecado. Amén. Y dejarle entrar a Yeshua al corazón. Entonces, los judíos ortodoxos, los fariseos, entendían que Pablo, claro está, estaba hablando por la vía de Yeshua. Y ellos no creían en Yeshua. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dejas de creer en Yeshua, ¿qué pasó? Ya apostataste. Y eso pasaba cuando Yeshua estaba vivo, porque no creyeron en él teniéndolo de frente, no creyeron en los discípulos. Muchas de las personas, como en este tiempo hay muchos que no creen. ¿Me siguen ahora? No creen. Y aquí en Hechos no los recuerda cómo pasó. En el versículo 23 dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. O sea, querían que ellos se circuncidaran para que demostraran. Así hay muchos en este tiempo que quieren que dejen de adorar a través de Yeshua HaMashiach y que vengan al ortodoxismo. ¿Me siguen? Que vengan a la práctica pura, ortodoxa, y que dejen de creer en Yeshua y que no oren en Yeshua. ¿Qué dice la palabra? Que aún un ángel que baja del cielo y que venga a predicar un evangelio diferente, que dice que sea anatema, mi hermano, mi hermana. Entonces, ahí está claro, evidenciadamente. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, nos habla de la unidad, un vínculo perfecto en qué? En Shalom. Ahí, un vínculo en qué? En Shalom, ¿verdad que sí? Y en el libro de Colosenses, el vínculo perfecto, ¿cuál es? El Ahabat. Amén. Hay 2 vínculos. Significa que si no hay Ahabat en la persona, si no hay Shalom en la persona, si no hay Emuná en la persona, no hay una unidad en el Ruach, no hay un vínculo a través de Yeshua con el Padre Celestial. Estoy dando el marco de referencia de la prédica de esta noche. Amén. Para que podamos ver hacia dónde nos lleva. Pablo en el libro de Tesalonicenses, amén, a la ciudad de Tesalónica o a los hermanos que estaban en Tesalónica, le mostraba cuál era la vida que le agradaba a Elohim. Y por eso le decía que le convenía conducirse y agradar a Elohim. Así, para que pudieran abundar más y más. En el versículo 3 le decía por qué. Pues la voluntad de Elohim es vuestra purificación. La voluntad de Elohim es vuestra purificación. Que os apartéis de fornicación. Porque todo aquel que se adoraba a sí mismo, adoraba a otra persona o adoraba deidades, ya estaba fornicando. Porque no estaba con el vínculo perfecto con Yeshua HaMashiach. No sé si usted me está siguiendo. Amén. Después le hace la comparación. En el versículo 4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en pureza y honor, no en pasión de concupiscencia como los paganos que no conocen a Elohim. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Adón es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a qué? A purificación.
Así que el que desecha esto no desecha a hombre. ¿Oyó la palabra? El que desecha esto, o sea, lo dicho ahí en esa palabra, no desecha a hombre, dice, desecha a Elohim, que también nos dio su Ruach HaKodesh. Oye bien, ellos están hablando ya después de muerto y resucitado de Yeshua, ya lo que quedaba era el Ruach HaKodesh. O sea, también le dejó el Ruach HaKodesh y también no quieren venir a través del Ruach HaKodesh. Vamos a buscar el libro de Juan. Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Ruach de Emet, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere va a hablar, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Oye, ¿quién va a hacer que se sepan las cosas que habrán de venir? Él me exaltará, decía Yeshua, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oye bien, qué emet, qué verdad tan grande tú debes de tener. O sea, debe de haber una unidad en fe, debe de haber una unidad en shalom, debe de haber una unidad esencialmente, principalmente en Ahabat, para que pueda mantener ese vínculo perfecto. Si hay ese Ahabat hacia el Padre Celestial, hacia Yeshua, hacia el Ruach HaKodesh, tú lo estás colocando primero. Todo aquello que se coloca primero que ellos, ya hay problema. Hay un desorden en lo que sería la prioridad de la vida. Amén. Por esa razón es que la palabra del hebreo al español, Chanet y Meshuvah, habla en términos que son la esencia y la raíz de lo que es rebelión o abandono del emuná. Si dejó de tener emuná es porque esa persona apostató. Y es elemento clave, mi hermano, porque la persona que dejó de creer en Yeshua HaMashiach, ya. Por eso hay un mandato de sumisión. Vamos a buscar Efesios 5:21. La base de las relaciones. Se recuerdan que la base de las relaciones en el Antiguo Testamento, en Jeremías, ¿verdad? Era una, y lo que hablaba en Génesis, también ya les lo habíamos dicho. ¿Amén? Entonces, en el Nuevo Testamento está primeramente que la sumisión es recíproca. Antes de instruir a esposas y esposos por separado, el apóstol Pablo establece en Efesios 5:21. Vamos a buscarlo, Efesios 5:21. Le dice: someteos unos a otros en el temor. En hebreo, temor es irat, ¿verdad? De Elohim. El marido como la esposa deben de ceder sus propios intereses por el bien de quién, del otro. Se recuerda en Génesis que habíamos visto, Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido. Estamos hablando primero de cuál es nuestro marido, es Yeshua HaMashiach. O sea que nosotros no podemos, todo lo que nuestro deseo, yo deseo este, no, debe de ser para nuestro marido. Amén. Y después, aquí en la tierra, está la otra parte. Amén. Bueno, y eso crea el elemento clave, que es ese amor sacrificial y sumisión mutua.
si no hay un amor sacrificial, como lo demostró Yeshua HaMashiach. Amén. Él demostró un amor sacrificial. No se sacrificó él por la esposa. Se sacrificó por ella, se sacrificó por toda la humanidad. Amén. Entonces, nos pide que nos sometamos unos a otros en el temor de Elohim. La redefinición del rol del esposo está en base a eso, al amor sacrificial. Y ahí continuamos entonces hasta el versículo 27 de Efesios capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27, nos dice más Pablo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó al pueblo y se entregó a sí mismo por él, para apartarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselo a ¿quién? A sí mismo, un pueblo en esplendor, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese apartado y sin mancha. Amén. Apartado y sin mancha. ¿Me siguen? Entonces, por eso, para contrarrestar la tendencia del hombre a señorearse, como lo dice en Génesis 3:16, el Nuevo Testamento impone al marido un estándar mucho más alto que la simple autoridad. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Usted piensa que la palabra se contradice? No. En el Antiguo Testamento Yeshua todavía no había venido. Ya, usted me sigue. Entonces había, igual que los mandamientos, había que establecerle al hombre, ¿verdad? Un orden. ¿Me siguen? Hasta que viniera Yeshua. Cuando viene Yeshua, ya el pacto y todo se renovó a través de Yeshua. Todo tiene que someterse a través de Yeshua. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque él se sacrificó. Hay un amor sacrificial. Él se entregó y murió para perdón de todos los pecados por toda la humanidad. Entonces, ahí hay una manifestación de qué? Hay una manifestación de qué? De la Jabá de él. Entonces, el Jabá, ¿verdad? Nos trae un vínculo perfecto. Ya lo leímos, ¿verdad que sí? Hay un vínculo perfecto, lo leímos. Amén, mis hermanos. Colosenses, recuérdense que lo leímos. Hay un vínculo perfecto. Si nos acercamos a ese vínculo, entonces vamos pareciéndonos más a él y menos a nosotros. ¿Me siguen? Entonces, porque mira, tú te vas a sacrificar por fulano. Gente que lo piensa. No quieres sacrificar a un hijo. No. ¿Verdad que no? Aunque tenga 3, aunque tenga 4. No entrega uno. Entonces, hay un amor ágape entre relación. Hay una relación, hay un vínculo directo entre Yohel Bajé y Yeshua Mashiach Ruach y nosotros. Pero aquí en la tierra también hay un ahabat, pero es ágape. Muchas veces no se sacrifica esa persona. Ahora, si tuviera un ahabat, como dice, ama al prójimo como a ti mismo, ama al otro como a ti mismo, y bueno, yo me puedo sacrificar por fulano. Usted ve que hay gente que se entrega, que ayuda, que está ahí disponible por el otro. Pero hay gente que no valora eso. Hay gente que no ve eso. No le importa, no lo reconoce. Algunas veces porque nunca ha sabido lo que es un amor de ese tipo. Wow, eso es tremendo. Y eso hay que verlo, hay que entenderlo. Cuando hay una persona que no valora al otro con el amor que se está dando el otro, a lo mejor es porque nunca ha recibido ese tipo de jabat y no sabe lo que es.
no reconoce lo que es. ¿Me sigue mi hermano, mi hermana? Y aquí, como lo leímos en el versículo 25 del libro de Efesios, capítulo 5, se ordena al marido amar a su mujer, como el HaMashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Se le dice al hombre que la amen, porque se le hace como parece que un poco difícil. Respetarla sí la respeta fácil, pero amarla, ¿verdad? Pero a la mujer le dice, porque debe tener un amor natural, ¿verdad? Por el otro. Hay mujeres que no tienen eso, hay mujeres que no conocen eso, y mucho menos el amor del padre. No entienden cómo un hombre como Yeshua se entregó y murió, y no cree que pueda haber hombres que sean así. ¿Se ve? Pero es porque no han visto cuando hay esa unidad con el Padre. Entonces ese corazón, esa mente, esa alma, ese espíritu, ese cuerpo de ese hombre, y más si ese hombre, ¿verdad?, está unido a Yeshua HaMashiach, puede saber, puede entender que ese amor está ahí y que lo está haciendo así. Y es lo que manda la palabra. En el servicio, no en el dominio. ¿Se ve? El liderazgo masculino se redefine como un servicio de sacrificio, donde el marido debe estar dispuesto a morir por el bienestar de su esposa, eliminando cualquier posibilidad de tiranía o egoísmo. Por eso es que ahí se habla en el Nuevo Testamento que hay una redefinición del rol del esposo. No aquel esposo que hablaba en Génesis, en el Antiguo Testamento, en donde el Padre Celestial, usted lo vio en Jeremías en todo momento en que veía que él decía, yo soy tu esposo, y si tú te vas a lugares altos a adorar otras deidades, me estás siendo infiel, estás fornicando con otros dioses. ¿Me siguen? Ese es el tema en todo Jeremías, en Ezequiel, en todos esos libros. Él se veía así. Y él lo leímos ya en la otra prédica, ¿verdad? Que lo vimos que él mismo dijo, yo soy tu esposo y así que tú me estás tratando. Mira yo todo lo que te estoy dando, todo el amor, todo esto, todo aquello. Y se iba a lugares altos a adorar a otro Dios. Pueblos enteros, ciudades enteras. ¿Me siguen, mis hermanos? Le decía dromedaria. O sea, te está acostando con toditos esos dioses. Todo lo de piedra, todo lo de palo y todo el asunto. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, le invita a que tengan un trato honroso. Se instruye a los maridos a vivir con sus esposas con entendimiento, dándole honor como a vaso más frágil o vaso más delicado, advirtiendo que el maltrato obstaculiza sus propias oraciones. La mujer que no conoce esto, que viene a lo mejor de matrimonio con situaciones, con pleitos, y que no supo amar, no supo que la trataran así con Ahabat, con el amor real, todavía va a estar con el mismo lenguaje, con la misma increpación. Entonces, el hombre que viene, tiene que venir a sanar eso, a tratar eso, a hablar suave. Hay mujeres que no son mujeres, son hombres. Y creen que pueden dirigir la familia, la situación, aunque sea el hecho, aunque sea el momento, pero no están para eso. Es un momento circunstancial. Pero si no aprende esto, debe ser enseñada por el marido o por el futuro marido. Imagínense que no sea evangélico y que no sepa esto.
Porque hay evangélicos que no saben esto, no saben aplicar esto, no saben tratar, no saben hablar, no saben demostrarle hablándole suavemente. En los momentos en que esté airada, ¿cuántas veces nosotros que somos la novia, la esposa con Yeshua Mashiach, cuántas veces nosotros no nos hemos airado? Estamos cansados de esperar, de orar, de ayunar, y no tengo fuerza, ya esto, que aquello. Ustedes no han visto que hay mujeres que dicen cuando están embarazadas, yo no quiero ver a fulano. Cuando te embarazó del Ruach HaKodesh, tú no quieres saber del Ruach HaKodesh ni de Yeshua Mashiach. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Así hay mujeres que después que están embarazadas, el fruto de la Jabat que está ahí en el vientre, no quieren saber del hombre que, aleluya. Y asimismo, en los tiempos y en los periodos, para que las mujeres se entiendan, que era lo que en el Antiguo Testamento, cuando el tiempo de Génesis, parirá ¿con qué? ¿Con qué? Con dolor. Y cuando la mujer le llega a su periodo, que le duele, se irrita, se molesta. No sé si me está siguiendo. Hay esa parte. Hay esa parte que tiene que ver con eso. Debe de pensar, amén, que el Padre Celestial mandó a su Hijo a morir por ti, no importando cómo tú estuvieras, aunque tú te aires, aunque tú te molestes. Es como cuando enseñamos en el taller de guerra espiritual. Mira, tú sabes que cuando tú estás en el ayuno, que estás renunciando, te van a venir en tu espíritu para querer activarte, que tú te irrites y tú te asuntos. Asimismo, cuando tú estés en ese periodo, tú sabes que ese espíritu va a venir para que tú te irrites. Entonces yo, no, diablo, no. Tú no me vas a activar a mí nada. Yo me lleno mejor de la Jabat del Padre y me gozo con el Jabat del Padre. Y establece eso, para que eso tiene que aprenderlo, porque hay un examencito cada mes que te llega el periodo. No sé si me sigue. Así mismo pasa con nosotros. Cada semana hay un examencito de Shabbat a Shabbat para demostrar ese Jabat. Y hay muchos que se queman. Y entonces tienen que esperar el otro Shabbat. Y en la semana entera, en vez de dar 7 pasos, nada más dio 1. Y no avanzó. Entonces tiene que esperar la otra semana para el paso que tenía que dar. Los otros 6 pasos que tenía que dar, en la otra semana va a dar otro paso. Pero si aprende, da los 6 pasos de la otra semana y los pasos que tiene que ver de la semana que le toca. No sé si usted me está siguiendo. Amén. Mire, el rol de la esposa, ya vimos el del esposo. Respeto y ayuda idónea. Nosotros como esposa tenemos respeto por Yeshua. Somos ayuda idónea de un miembro con otro en unidad de espíritu. El Nuevo Testamento llama a la esposa a una sumisión voluntaria, no forzada por el dominio del marido. O sea, el marido no tiene que, mira, que tiene que dejarla porque ella que va a recibir su tablazo. Cuando usted deje de decirle a ella que tiene que hacer esto, oye, el Padre Celestial va a cogerla y te la va a enderezar. No sé si me está siguiendo. La va a enderezar porque la va a enderezar. Cuando usted vea que el marido haga silencio, prepárese, hermana. ¿Me sigue? Porque él va a hacer, el Ruach HaKodesh va a hacer su trabajo. ¿Para qué? Entre en una sumisión voluntaria. Pues no es lo que tú creas, no es lo que tú digas, no, usted sabe cómo usted libre esa batalla. Quédese callado. Marido, quédese callado, porque él va a hacer que haya una sumisión voluntaria. En Efesios 5:22,
que lo leímos, nos dice, la casada estén sujeta a sus propios maridos como al Adón. Oiga, como al Adón. Oiga, como al Adón. Esa corriente de feminismo. Ah, no, porque si tú haces esto, yo puedo hacer aquello. Esa mujer, mire, se le metió el diablo ya. Ah, que si tú haces esto, y si pasa aquello, y si tú estás haciendo aquello, entonces yo puedo hacer esto. ¿Qué tú crees que yo puedo pensar si tú estás haciendo esto? Yo, esa mujer le está hablando el diablo que está hablando por la boca. ¿Usted me está entendiendo? Es puro. Es puro. Cuando usted vea eso es, mire, pleito ahí que quiere hablar. No hay, eso es contra la autoridad. Dice, la sumisión se presenta como un acto de devoción al Mashiach, como al Adón, como al Mashiach, no como una rendición ante la superioridad inherente del hombre. No vea al hombre, ahí dice que no vea al hombre, dice al Mashiach. O sea, que vea a ese hombre como al Mashiach. No vea a ese hombre como hombre, véalo como al Mashiach. Porque, ¿qué dice? Yosepa es el cabeza de Yahshua y Yahshua es el cabeza del hombre y el hombre es el cabeza de... Entonces, si él es cabeza del hombre, no es al hombre, es al Mashiach. Ahí dice que la mujer, la esposa, respeto. La instrucción clave para la esposa en Efesios 5:33. Dice, por lo demás, o sea, todo lo antes dicho, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando usted ve que la mujer viene diciendo, no, que tú vas a escuchar, no, que tú vas a esto, no, que... Eso no es una mujer. Y menos del padre. Aunque sea de que la esposa. Esa no sabe lo que es. Se salió del vínculo perfecto. Se salió del vínculo perfecto. Tiene que pedir perdón, tiene que... Pero usted que está viendo eso, usted tiene la vestidura de Ruach HaKodesh, usted sabe que no es la mujer suya la que está hablando ahí. Ya usted sabe que es lo que hay. Y si eso no cambia, eso está ahí guardado. Salió el monstruo. Venom salió. Y después... hay problema ahí. Amén. Sometimiento mutuo. Ahí sí nos habla. En 1 Corintios 7, versículos del 3 al 4. Pablo enseña una igualdad radical en el lecho conyugal, declarando que el cuerpo de la esposa no le pertenece solo a ella, sino también a su marido y viceversa, rompiendo con la idea de la posesión unilateral. ¿Me sigue? 1 Corintios 7, del 3 al 4. Ya eso lo hemos visto en otra oportunidad, ¿verdad que sí? Vamos a leerlo. 1 Corintios 7, del 3 al 4. En el contexto, el capítulo 7 habla de todos los problemas que hay en el matrimonio. 7, del 3 al 4 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido.
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mire el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento y volver a juntaros en uno, para que no os tiente el Satán a causa de vuestra incontinencia. Mire que dice ahí Pablo, más esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento, o sea, no es un mandamiento, sino por vía de concesión, o sea, que le conviene hacerlo. Voy aquí a la igualdad espiritual fundamental que hay, estamos hablando donde ahí está el vínculo, ¿verdad? Estamos viendo del vínculo, que es apostatar, que es alejarse de lo que es la unidad en el Ruá, la unidad en el Ahabá, la unidad en el Shalom, la unidad en la fe. Si no hay eso, no hay vínculo. Más allá de los roles funcionales en el matrimonio, el Nuevo Testamento establece una igualdad ontológica y espiritual absoluta. ¿Dónde está eso? En Gálatas 3, versículo 28. Oiga bien, igualdad ontológica, usted lo va a ver ahora. Estamos hablando, no importa lo que usted sea. Si usted es alemán, si usted lo que usted, porque hay gente que se identifica, no, yo soy mi cultura de tal país, yo soy así. Se le olvida, esa persona se le olvidó cuál es su identidad real. Usted pertenece a la Jerusalén celestial. Y esa persona dice, no, nosotros en Europa somos así, este asunto. Y hay gente que dice, que dice, no, el dominicano es así, es piripipao, esta cuestión. Si fuera como estos tipos están desarrollados, entonces quiere poner a los otros. Hay mujeres que son así. ¿Ves? Pero imagínate, no tiene el mínimo conocimiento de lo que habla la palabra y cuál es su identidad. Entonces, por eso habla de la ontología, de una manera ontológica y espiritual que debe ser absoluta. Ya yo le dije la base. O sea, si usted sabe cuál es su identidad, usted sabe de dónde usted proviene. Entonces, por eso, en Gálatas, Pablo le decía al pueblo de Galacia, en el capítulo 3, versículo 28, decía, ya no hay judío, atienda bien, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay, mire que se lo subrayé ahí en amarillo, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el HaMashiach, Yeshua. Todos nosotros somos ¿qué? Uno. Amén. Uno. Esto indica que aunque existan distinciones de función en el hogar, no hay diferencia de valor, dignidad o acceso a Elohim entre el hombre y la mujer. No hay diferencia de cómo acercarse, ¿verdad? Y de estar con Elohim. ¿Cuál es el vínculo? El Ahabat, la fe, el Shalom, ¿verdad que sí? Y la unidad en el Ruach, somos uno. En resumen, mientras en Génesis capítulo 3, versículo 16, vayamos ahí, describe la realidad de la caída, hay una lucha de poder. El Nuevo Testamento prescribe que la redención. Recuérdense que en el Antiguo Testamento hubo una caída. A Satán provocó eso, yéndose por la mujer para que no reconociera la autoridad y cayera Adán y cayera ella. Pero así, la administración que tenía Adán y Eva de todo lo que el Padre Celestial le había dado, ¿quién la toma? A Satán. Le tomó toda la administración.
¿Me siguen, mis hermanos? Entonces, en el Nuevo Testamento hay una redención. Por eso, el marido deja de dominar, como lo hacía en aquel tiempo, ahora es para servir. ¿Ven? Y sacrificar. Y la esposa deja de competir por el control para respetar y apoyar. ¿Y usted cree que eso se está viendo en este tiempo? La mujer cambió, como lo dice en el Nuevo Testamento. ¿No? ¿Qué sigue haciendo? Quiere tener autoridad, ¿verdad? Quiere ser cabeza. Está compitiendo para controlar en vez de respetar y apoyar. Y todo debe estar bajo un paraguas de sumisión mutua. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Un hombre sumiso a Yeshua y la mujer sumisa al hombre y a Yeshua HaMashiach, que fue lo que está en Efesios. Yo bajé el cabeza del hombre. ¿Qué ejemplos? Hay 4 ejemplos de apostasía en la Tanat y o Biblia, y vamos a ver su significado bíblico. En el contexto bíblico, el término apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la emuná de creer en Yeshua HaMashiach. Un apóstata es alguien que anteriormente se identificaba como creyente en Yeshua HaMashiach, pero ha decidido abandonar o apartarse del emuná que afirmaba profesar. Hay gente que inclusive están en las iglesias y no creen en Yeshua HaMashiach. Están ahí, se bautizaron y todo, pero están por otro propósito. ¿Me siguen? Entonces, ya usted sabe que los que no son de así, cuando se apartan, nunca estuvieron ahí. ¿Me siguen? Nunca estuvieron ahí. O sea que nunca pertenecieron realmente. En la Tanat y o Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Elohim también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la quejilá o de la iglesia. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ellos le decían, Judas, nada más tiene un solo capítulo, versículo del 17 al 19. En los últimos tiempos, Judas es el mejor ejemplo. En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Ruach. Amén. Ustedes, en cambio, mis queridos hermanos, manténganse en el amor de Elohim, edificándose sobre la base de su santísima emuná, pura emuná, y orando en el Ruach HaKodesh, mientras esperaban que nuestro Adón Yeshua HaMashiach, en su Rahán, en su misericordia, porque Rahamín le conceda vida eterna. Judas 1, versículo 20 al 21. Vamos a buscarlo para que lo vean, Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra emuná, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos en el Ahabá de Elohim, esperando la yese de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para vida eterna, dice, vida perpetua. Amén. A algunos que dudan, dice, convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Hay gente que no sabe que está cogiendo para el fuego. Dice, y de otros tenéis yeset con temor, aborreciendo, oiga bien, porque también hay gente que no va a valer. Dice, y a otros tenéis yeset de ellos. Pero mira lo que le dice, con temor, tenga yeset de ellos, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que hay gente que, mire,
para allá. Amén. Esos 4 ejemplos bíblicos de apostasía, solamente vamos a ver este primero, es del pueblo de Israel. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tiene que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Eso le pasaba en esos tiempos a Pablo y todo el asunto, cuando él no iba, porque eso estaba a distancia en barco, a distancia de semana, para poder llegar a ciudades. Cuando él no iba, ¿qué hacía? Él escribía por WhatsApp: mírenme ahí en foto, miren ahí el Cheliá, mírenlo ahí. Este asunto, no, ahí no había nada de eso. Escribían una carta que le llegaba de aquí a 15 días. Hermanos, y se la leían ahí en la congregación. Mírese a ese momento. Y mirémonos ahora. Como Pablo ahí le hablaba y anunciaba esto. En el libro de Judas, digo. Porque en el tiempo de Moisés, cuando vieron que Moisés subió y se tardó, que no bajaba, o sea que son 40 días, ¿verdad? No sabemos nada. Ven, no, otros dioses, vamos a... El Adón hizo surgir caudillos que lo libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. ¿Qué hicieron? El becerro de oro. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Adón, de Yohepahei. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 17. O sea que no quisieron esperar. No tuvieron fe en lo que se le había dicho, en lo que iba a suceder, en la profecía, en lo que venía. No está escrito de todo lo que va a venir. No lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Hay gente que no lo reconoce. Amén. Ese ejemplo bíblico de apostasía, dejaron de creer en Moisés y en Yohepahei y forzaron a Aarón y le dijeron: mira, haznos unos dioses y vamos a orar. Aarón, Ajá. Ajá. Pero lo empujaron todos los otros, igual que le pasó después a Moisés. Que por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Por eso mismo. Por eso hay que tener cuidado. Porque el pueblo viene y dice, empuja, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Aarón se le olvidó. Recuérdese que Aarón fue enviado de apoyo con Moisés. El del llamado era Moisés. Y Aarón no se mantuvo firme. Por eso ese ejemplo de apostasía del pueblo de Israel está en cantidad en todos los profetas, como Jeremías, con Isaías, como Zacarías, como Daniel y todos los otros profetas menores. Muestra la cantidad de infidelidades que tuvo el pueblo de Israel en dejar de adorar a Yohepahei e irse a adorar a Baal, a Acera, a todas esas deidades en lugares altos. Es lamentable, mis hermanos, que en este tiempo haya de esa misma manera personas e iglesias
que idolatran líderes políticos, personas, líderes religiosos. Se idolatran ellos mismos. ¿Me siguen? Mire, en 1 Samuel 15, del día al 11, Saúl era otro ejemplo de esa apostasía. La palabra del Señor vino a Samuel y dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. José Pajay tiene que haberse dicho a sí mismo: para mí está bueno que me pase. Yo sabiendo que él no lo iba a hacer, porque fue el pueblo que pidió, me desechó a mí, no a Samuel. ¿Y qué yo podía esperar? ¿Que Saúl iba a cumplir? No iba a cumplir con las instrucciones. No sé si usted me sigue. No iba a cumplir con las instrucciones. Así hay personas que usted, para probar la autoridad, si es respetada, imagínense que se ponga a un adolescente a dirigir un grupo de líderes. Claro está, que dice Timoteo, que no ponga neófito, porque le está abriendo una puerta al diablo. ¿Está siguiendo? No ponga neófito a dirigir. Amén. O sea, usted tiene que ver que la guianza del Padre, si Él está dando una instrucción, tiene una razón, tiene un motivo. Amén. Miren, muchos discípulos de Yeshua, en Juan 6:60, dice que al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? O sea, ¿quién podrá cumplirla? Había enseñanza que era dada por Yeshua. Y ellos decían: ¿y quién va a poder hacer esto que dice así? Y por eso dice en Juan capítulo 6, versículo 66, la parte A, dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda a Yeshua y ya no andaban con él. Se cansaron. Se cansaron, mis hermanos. Me detengo ahí. Vamos a ponernos sobre los pies. ¿Cuánta gente no se ha cansado en estos tiempos? ¿Cuánta gente no se ha cansado, como dice ahí? La enseñanza ha estado ahí en todo momento. Se ha mostrado la enseñanza. Y hay algunos que la ven y dicen: oye, eso lo hemos leído tantas veces y está difícil. Está difícil de entender. Pero hay otros que dicen: se entiende, pero está difícil de hacerlo. Entonces, eso, hay muchos que no están viendo el por qué el Padre Celestial lo coloca y por qué ese libro de Judas, esa carta de Judas, que nada más es un solo capítulo, le muestra lo que iba a hacer para estos postreros tiempos. Amén. Padre, te venimos dando toda rabá por esta tu palabra. Te pedimos, oh Padre Celestial, que el vínculo contigo, hay muchos que en vez de fortalecerlo, lo están rompiendo, se están alejando. No están viendo que tú estás en cada Shabbat acercando, trayendo unidad, trayendo purificación, para que podamos estar más cerca de ti, podamos entender más, tener más fortaleza, estar mejor preparados para cuando tú vengas a buscarnos en el arrebatamiento. Hay muchos que no están viendo eso. Te pedimos, Padre amado, que tú seas con ellos. Oh Padre Celestial, tú dices que a muchos de ellos, así mismo, oh Padre amado, que aquellos que dudan, que lo convenzamos. Aquellos que han estado dudando, que no conocen esa palabra, que lo podamos convencer para que puedan venir, oh Padre amado. Oh José Pajay, dinos cuáles son aquellos que han estado dudando, que necesitan de esa palabra de la fortaleza tuya. Te pedimos ahora, Padre amado, que tú seas con cada uno de los hermanos y hermanas que han estado conectados aquí
Oh, Yosef Bajei, te estamos pidiendo que tú seas con cada uno de ellos, que tú te manifiestes con tu ahabat, que te manifiestes con tu emuná, que te manifiestes con tu shalom, que te manifiestes con la unidad en el Ruach. Oh, Padre amado, oh, Yosef Bajei, para aquellos, mira que hay muchos que se están alejando del camino, se están alejando de ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Se están alejando del camino que tú tienes trazado, que eres tú, Yeshua HaMashiach. Es un camino claro, perfecto, de seguirte de acuerdo a todo lo que tú has revelado, oh Padre amado, en las profecías. Oh Yosef Bajei, te pedimos, oh Yahweh, en este momento, que tú guardes a cada uno de los hermanos, cancelando todo espíritu de muerte, de accidente, de tránsito, de atraco, de robo, de violencia. Todo espíritu que quiera venir a robar la palabra dada en el día de hoy, te pedimos que tú la selles en la mente, en los corazones, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo de cada hermano y cada hermana, y que esa palabra batalle, oh Yosef Bajei, que al entrar, que entre a la tuétano de los huesos, que venga de allá para acá, dando el fruto al 100%, para que tú provoques la fortaleza, la restauración en cada vida. Mira que esta palabra así mismo ahora lo llene, para que venga de este Shabbat al próximo Shabbat, trayendo, Padre amado, tu llenura. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom para Yosef Bajei, para Yeshua HaMashiach, para Ruach HaKodesh. Shabbat Shalom para todos ustedes, mis hermanas y mis hermanos. Esperamos que esta palabra usted la atesore, la tome y que se vea, oiga bien, como la esposa que Yosef Bajei está esperando. Aleluya. Shabbat Shalom. Con todas las abad del para todos ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Josefa. Shabbat Shalom, Ana Yanel, Ángel Báez. Shabbat Shalom para todos. Shalom, Amarfin. Shabbat Shalom para Shabbat Shalom para Shabbat Shalom para Martín, Shabbat Shalom para Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos.